Buenas tardes, profesora Salia. Compañeros, en el día de hoy les estaré hablando sobre las corrientes literarias de la literatura hispanoamericana, para que tengamos una idea más clara del naturalismo. Cuando hablamos de naturalismo nos damos cuenta que existen diversas definiciones. Bien, el naturalismo es el sistema realista, es el estado de anarquía y que no existe otro mecanismo de regulación más que el poder. También podemos decir que el naturalismo es la derivación extrema del realismo y se basa en la representación de forma objetiva y familiar del ser humano y que cree que las acciones del ser humano están controladas por el destino. No es solo una tendencia literaria, sino que es una forma de comprender al ser humano y entender sus costumbres. Los escritores naturalistas representan a sus personajes en situaciones extremas de pobreza y marginación. Suelen describir los ambientes más bajos y sórdidos con el fin de poner al descubierto los defectos de la sociedad. La descripción de estos ambientes la utilizan para ver cómo reacciona el ser humano en determinados medios normalmente hostiles. En cuanto a las características del naturalismo, tenemos que su vigencia está entre 1890 y 1934. Se dice que el naturalismo es la existencia del ser humano y está determinada por fuerzas naturales que la humanidad no puede controlar. El naturalismo está basado en la filosofía del determinismo. Esta filosofía se dice que es la que el hombre está controlado por sus instintos, sus pasiones y por su entorno social y económico. ¿Cuál es el objetivo del naturalismo? Su objetivo es reproducir la realidad con total imparcialidad. La diferencia del realismo es que incorpora una actitud amoral en la representación objetiva de la vida. Según los autores naturalistas, considera que el instinto, la emoción o las condiciones sociales u económicas rigen la conducta humana, rechazando la libre elección y adoptando el determinismo biológico de Darwin y el económico Marx. El naturalismo se destaca por la dependencia del ser humano a las condiciones ambientales y denuncia los límites concretos de su personalidad ética. Otra de las características que tenemos del naturalismo es que se niegan los principios éticos tradicionales para proponer una revolucionaria comparación entre lo bello y lo feo. En cuanto a la novela del naturalismo, tenemos que es considerada la representación de las clases bajas, las clases pequeñas, la burguesía y el proletariado. En cuanto al lenguaje del naturalismo, tenemos que se inclina especialmente hacia las jergas y el habla regional o popular. Una de las generaciones en que se expresa el naturalismo es el criollismo. Bien, ¿qué es el criollismo? El criollismo es un movimiento fuertemente influido por la relativamente reciente independencia de las naciones de América bajo el dominio español. Y este se caracterizó como consecuencia por obras épicas y fundacionales, la lucha contra los embates de la naturaleza o contra algún sistema jerárquico. Trataba de plasmar la realidad, establecer tesis sobre la sociedad. En Chile, el criollismo se vio enfrentado al imaginismo, que surgió a principios del siglo XX. Se destacó por el amor a la problemática vital de los habitantes de las localidades rurales o indígenas. Sus temas más importantes fueron el cuestionamiento a la forma de gobierno, el entorno a la provincia, la preocupación psicológica y social, las urgencias de los más necesitados y las consecuencias transformadoras de los países latinoamericanos. En cuanto a las características del criollismo, tenemos que presenta una cruda realidad y de motivos resistidos en generaciones anteriores. Otra característica del criollismo sería que la novela se hace sociológica y todas las dimensiones sociales se cargan de violencia, codicia y voluptuosidad. La novela naturalista aparece sincrónicamente en toda Latinoamérica.
También tenemos los principales precursores de esta etapa, entre los cuales estaremos mencionando a Eugenio Cambaceres, Eduardo Acevedo Díaz y a Tomás Carrasquilla. Dice que Eugenio Cambaceres es el autor que ha llegado a nuestros días con mayor prestigio y actualidad. Otro crítico, otro portavoz de la élite social e intelectual a la que pertenecía. Su breve obra se convierte en testimonio de una sociedad en proceso a la modernización. Es también ejemplo de búsqueda de nuevas formas para la narrativa de su tiempo. Eugenio incorpora más adelante las tendencias de las novelas modernas. Eugenio Cambaceres expresa que el naturalismo lo entiende como el estudio de la naturaleza humana, observación hasta los tuétanos, agarrar un carácter, un alma, registraba hasta los últimos repliegues, meterle el calador, sacarle todo, lo bueno como lo malo, lo puro si es que se encuentra, y la pudredumbre que encierra, haciéndola mover en los medios donde se agita a impulso de los latidos del corazón. En cuanto a la aportación de Eduardo Acevedo Díaz, tenemos que Eduardo Acevedo Díaz fue un escritor, periodista y político uruguayo. Nació el 20 de abril de 1851 en Villa de la Unión, Montevideo, Uruguay, y falleció el 18 de junio de 1924 en Buenos Aires, Argentina. Se le considera el creador de la novela criollista uruguaya. Estilísticamente combina elementos románticos y realistas, y el didactismo que orienta sus historias se halla en su caso avalado por cuadros de lucha y paisajes de gran viveza descriptiva. Su obra principal, la trilogía Himno de Sangre, consta de Ismael, sobre los comienzos de la independencia, nativa en 1890, cuya acción tiene lugar durante la ocupación brasileña en 1824 y Grito de Gloria en 1893. Tomás Carrasquilla nació el 21 de enero de 1850 en Santo Domingo, Antioquia, Colombia. Firmó en algunas ocasiones con el seudónimo de Carlos Malaquita. Destacó en el periodismo, la poesía, la crítica literaria, el cuento y la novela. Defensor de la literatura realista, fue un participante muy activo en la vida literaria y tertulias de su medio local, a pesar de ser inválido. Con todo esto concluimos que con esta información podemos tener una mejor visión de la importancia de las distintas corrientes literarias y su legado en Hispanoamérica. Esto nos muestra cómo se dieron las diferentes expresiones o formas de pensar en diversas épocas, marcadas cada una de ellas por las situaciones que se vivían en sus tiempos, dando origen a la inspiración de los autores de la época.